En marzo de 1938, comenzó la expansión de Alemania al consumarse la anexión de Austria. 6 meses después, Alemania anexionó los Sudetes en Checoslovaquia. En marzo de 1939, Alemania invadió Praga y tomó el control de los territorios checos restantes. En agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión y acordaron la división de Europa del Este. Una semana después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando que Francia y Gran Bretaña le declararan la guerra. Comenzó así la Segunda Guerra Mundial. En acuerdo con el pacto firmado entre Hitler y Stalin, el este de Polonia fue ocupado por la Unión Soviética. Entre finales de 1939 y mediados de 1940, la Unión Soviética atacó Finlandia e invadió el este de Rumania y los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Para 1940, las tropas de Hitler ganaban terreno. En la primavera de ese año, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y comenzó la invasión de Francia. En junio de 1940, Francia fue dividida con un armisticio. En el norte, la Francia ocupada por Alemania, y en el sur, la Francia colaboracionista de Vichy. En septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartita, al que pronto se incorporaron Hungría, Rumania y Eslovaquia. A principios de 1941, Bulgaria se unió a los países del Eje y participó junto con Alemania y sus aliados en la invasión de Yugoslavia y Grecia. El pacto entre Hitler y Stalin llegó a su fin el 22 de junio de 1941, cuando Alemania y sus aliados invadieron la Unión Soviética. En diciembre de ese año, Japón invadió Filipinas, Malasia, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya y Singapur, y bombardeó sorpresivamente la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Inmediatamente Estados Unidos se incorporó a la guerra al lado de los países aliados. En la primavera de 1942, 2 barcos petroleros mexicanos fueron hundidos. En respuesta, México le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. En el frente oriental, Alemania lanzó una segunda ofensiva contra la Unión Soviética. Mientras tanto, Gran Bretaña efectuó el primer ataque en territorio alemán, con un bombardeo sobre la ciudad de Colonia. Gran Bretaña y sus aliados avanzaron en el norte de África hasta vencer a las tropas del Eje apostadas en esa región. En 1943, tropas británicas y estadounidenses invadieron Sicilia en Italia. 2 semanas después es destituido el dictador italiano Benito Mussolini. En septiembre de 1943, el nuevo gobierno italiano se rindió ante los aliados, mientras los alemanes se apoderaron de Roma y el norte de Italia. 6 meses después, los aliados consiguieron la liberación de Roma, mientras las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña desembarcaron en Normandía, Francia, abriendo un nuevo frente contra Alemania. Era el 6 de junio de 1944, el día D. En los meses siguientes, los aliados liberaron Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Para el mes de agosto, los aliados alcanzaron la ciudad de París, mientras en Europa del Este, Rumania y Finlandia abandonaron la coalición del Eje y Bulgaria se rindió. En enero de 1945, los soviéticos liberaron las ciudades de Varsovia y Cracovia, consolidando así la liberación de Polonia. Se acercaba el fin de la guerra. En marzo,
México envió al Escuadrón 201 a combatir en Filipinas. En abril, Eslovaquia se rindió y unos días después los soviéticos sitiaron la capital de Alemania. El último día de abril, Adolf Hitler se suicidó. Una semana después, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición. Pero no fue sino hasta principios de junio que los aliados tomaron el control total de Alemania, formalizando así la liberación de toda Europa. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Como resultado, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Guetos. Conforme avanzaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania seguía ocupando países. A lo largo de Europa del Este, el gobierno nazi estableció más de 400 guetos, espacios creados para aislar a los judíos. El más grande fue el gueto de Varsovia, donde 500.000 judíos fueron hacinados. El mural que observan representa algunas de las terribles condiciones de la vida en el gueto. Dentro y fuera de los guetos, los nazis obligaron a que los judíos portaran las estrellas de David amarillas en el brazo o en alguna parte visible de su ropa. Este símbolo religioso fue usado para identificarlos y humillarlos. Las estrellas tenían la palabra judío en diferentes idiomas, como francés y polaco, lo que nos muestra que estas mismas medidas se aplicaron en los diferentes países que conquistaron los nazis. Recorre la sala. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi estableció guetos en los países ocupados. Los guetos se crearon con la finalidad de concentrar y aislar a las poblaciones judías. En Europa del Este se establecieron más de 400 guetos. El más grande fue el de Varsovia, donde aproximadamente 500.000 judíos fueron concentrados. En esta parte de esta ciudad rodearon con muros o con alambrado. Desde luego no había suficiente lugar donde vivir. Vamos a suponer en un cuarto que si normalmente podían vivir una familia de 4 personas, metieron 20. No hay manera como describir aquellas atrocidades, maltratos, humillaciones, hambre, enfermedades y la muerte. Los guetos fueron los cementerios de vivos. Los guetos se caracterizaban por el hacinamiento, el hambre, las enfermedades y el trabajo forzado. Estas condiciones llevaron a la muerte a cientos de miles de personas. Venían niños por las calles y lloraban y rogaban un pedazo de pan, pero no había quien les podía ayudar porque ¿quién lo tenía? La ración era de tal manera de que no era suficiente para vivir para nadie. Tenía uno que presentarse, decían, en tal día, a tal hora, en tal lugar, 5,000 gente. Nadie se hubiera imaginado siquiera que esas 5,000 gente iba a la muerte. Cuando los nazis decidieron llevar a cabo el exterminio de los judíos, los guetos comenzaron a ser evacuados. Para el verano de 1944, cerca de 3 millones de personas habían sido deportadas a los campos de concentración y exterminio.
he presenciado actos heroicos y hubo increíblemente antihumanos cuando algunos que tenían padre e hijo juntos, padre robaba al hijo robaba al padre. Cuando todavía teníamos un poco más de fuerza, tratamos de subsanar esto. Oye, no puedes hacer esto, es tu hijo, es tu padre. Pero ya la gente estaba con los ojos dilatados porque ya perdió el último vestigio de humanismo o de sentido de familia y solo pensaba de la comida, de que necesito la comida como puede o de donde puede. Viene un conocido de mi papá y le dice, mira, aquí enfrente hay un escondite, hay 4 lugares. En ese escondite estuvimos 10 semanas. Durante ese tiempo, una señora dio a luz. El miedo era, y si el bebé grita, era lógico, estábamos enfrente de la policía. Se supone que el niño nació muerto. Y yo nunca lo creí. Ahí sí vas a juzgar lo que yo creo que hicieron con el niño. Yo creo que nació vivo. Ahí sí era arriesgar con ese niño la muerte de 33 personas o dejarlo que muriera.